Hola, bienvenido a este canal de YouTube Conociendo tu Biblia. En esta ocasión vamos a entrar en la siguiente lección que habla de las 7 iglesias. Las 7 iglesias mencionadas en el libro de Apocalipsis en el capítulo 2 y el capítulo 3 conjuntamente. Estas 7 iglesias eran literalmente asambleas que en su momento existieron en la época del apóstol Juan y formaban parte de todas las demás congregaciones locales existentes en aquel tiempo, pero también son representativas de la historia de la iglesia. Estas 7 iglesias en sí hablan de la plenitud del cuerpo de Cristo, pero también estos mensajes fueron dirigidos a iglesias reales con el propósito de motivar a una vida espiritual mejor y corregir las deficiencias que en la mayoría de ellas existía o prevalecía. Algunos comentaristas opinan que estas 7 iglesias representan los periodos históricos de la iglesia según se detalla hasta nuestros días. Aquí vemos en esta lámina la iglesia de Éfeso, que habla del periodo apostólico desde el año 33 al año 100, que es cuando muere el apóstol Juan aproximadamente. Luego sigue la iglesia de Esmirna, en la época de la persecución, la más cruel de la persecución, a partir del año 100 al año 300. Sigue la iglesia de Pérgamo, que habla de la iglesia que se corrompe del año 300 al año 600. La iglesia de Tiatira, conocida como el auge del romanismo o la época del oscurantismo según los historiadores, que habla del año 600 al año 1500. Tal vez usted recuerde, es la época donde estuvo la mal llamada Santa Inquisición. Después tenemos la época de la iglesia de Sardis, que fue de la época de la Reforma, del año 1500 a 1700. La iglesia de Filadelfia, el periodo misionero, donde surgieron grandes predicadores que salieron a distintas partes del mundo, y esto sucedió entre el año 1700 y 1850. Y después tenemos la iglesia de la Odisea, conocida como la iglesia apóstata, del año 1850 hasta nuestros días. Aunque estas iglesias, bueno, primeramente quiero aclarar que estas fechas son de aproximación, no son fechas exactas, únicamente para darnos una idea. Y aquí quiero apelar a usted a su trabajo, a su estudio. Con base a estas fechas que di de las iglesias, a esta lámina, le sugiero que allí en su casa trace una línea larga, conózcala como línea de tiempo, e inicie desde el año 33, el año 100, después una línea vertical, después de la línea horizontal, unas líneas verticales, el año 33, el año 100, 200, 300, hasta el año 2000. Ahora, si usted traza esa línea del año 33 al año 100 y pone o coloca ahí la palabra periodo apostólico, y luego en esa línea de tiempo de 100 al 300, el tiempo de la persecución, y así sucesivamente hasta llegar al año 1850, que habla de la iglesia de la Odisea, usted esto lo puede corroborar con la historia universal y que habla precisamente de estos movimientos históricos donde la iglesia fue movida y también tuvo su protagonismo. Ahora, aunque representan periodos históricos, estas iglesias, no es correcto limitar el mensaje a este tiempo y espacio, es decir, que solamente sucedieron ahí y nada más. No es privativo exclusivamente a estos periodos. Su aplicación es amplia y vigente y la podemos aplicar a las iglesias originales, como lo acabamos de ver. Lo podemos aplicar
a las congregaciones a través de los siglos, incluyendo el presente. Es decir, probablemente una iglesia que usted conozca quizás esté pasando en ese deseo ardiente como lo fue la iglesia de Éfeso, o tal vez esté pasando como la iglesia de Sardis, que vive de glorias pasadas, que tiene un nombre pero que no existe, o quizás esté en la época de la Odisea. Esto mismo, o estos mismos 7 periodos, usted como creyente en Cristo, perteneciente a la iglesia, quizá usted de manera personal esté pasando también por algunos de estos 7 periodos mencionados. Es decir, cada iglesia o persona puede pasar o puede vivir esta etapa de la iglesia. Y empezamos con lo siguiente. Cada iglesia, o sea, cada carta dirigida a cada iglesia consta de 7 partes. Primeramente, tenemos un destinatario, es decir, la carta va dirigida a alguien especial y ahí lo menciona en cada una de las 7 cartas en estos capítulos 2 y 3. Posteriormente está el remitente, es decir, la persona que envía la carta y se identifica de acuerdo a las circunstancias de que vive esa iglesia. Dentro de esa carta está la aprobación por parte, en este caso, del remitente, pero también el remitente, que es Cristo, hace una denuncia en el caso de que haya algo en contra de esa iglesia. También hace una exhortación a generar un cambio, y dentro de todo esto hay el 6º paso que se llama advertencia o reconocimiento. Y por último, esta carta cuenta con una promesa para las personas que vencen en cada uno de los periodos. Cada nombre de la iglesia tiene un significado de acuerdo al periodo histórico de la misma. Existen, aquí quiero hacer una aclaración, existen actualmente muchos templos que tienen un letrero que dice iglesia. Sin embargo, no todo templo es una iglesia de Cristo. Y esto es sabido porque existen también iglesias de culto a Satanás. Y en esa libertad que gozamos, cualquier reunión dice llamarse iglesia. Pero la Biblia es clara y establece los requisitos para una verdadera iglesia. Y hay por lo pronto 2 textos que apoyan este argumento. Uno es Hechos 2:42 y Efesios 4:15. Tan solo por citar algunos versículos, pero los aquí mencionados los describen de una manera, o nos describen de una manera las características para conocer realmente a una iglesia bíblica. Son distintivos los que vamos a ver de una verdadera iglesia. Primeramente, Cristo es la cabeza de la iglesia. Dice el texto de Efesios 4:15-16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, es decir, la iglesia o los integrantes de la iglesia, en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si usted se da cuenta, la cabeza es Cristo y no aquel señor que está sentado en Roma, de quien todo el cuerpo, es decir, el grupo de creyentes, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, es decir, que se soportan, que se sostienen según la actividad de cada miembro, es decir, según la actividad o los dones que tiene cada integrante de esa iglesia, que reciben su crecimiento para ir edificándonos en amor. El otro distintivo de una verdadera iglesia es perseverar en la doctrina apostólica. Lo vemos en Hechos 2:42 al 47. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, alabando a Dios
y teniendo favor con todo el pueblo. Este texto me encanta porque habla de un testimonio hacia la comunidad donde vivían. Y el Señor añadía, bajo esos argumentos o bajo ese trabajo de la iglesia, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice que perseveraban en la comunión unos con otros. En el partimiento del pan. Esto quiere decir que celebraban juntos la cena del Señor. Pero también hace referencia al compañerismo entre hermanos, por ejemplo, como el compartir los alimentos, invitarse a comer unos a otros. Y lo que me gusta, según este texto, dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y perseveraban unánimes cada día en el tiempo, partiendo el pan en las casas, es decir, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Oraban unos por otros. Aquí tenemos el texto de Santiago 5:16 que dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Luego tenían todas las cosas en común, aparte de lo material. Como veíamos el texto de Efesios 4:15-16, se refiere también a los talentos, vidas y dones para el fortalecimiento de la iglesia. Y dice Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, habla de unidad, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Pero también estas personas predicaban el evangelio a toda persona. Otro distintivo de una iglesia bíblica. Y tenemos el texto de Mateo 28, 18 al 20. Voy a leer del 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, esta es la labor de una verdadera iglesia, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y yo aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vemos que otro distintivo de una iglesia sana es la predicación del evangelio. Entonces, otro de los distintivos de una iglesia sana es el que se encuentra en Efesios 4, 3 al 6. Aparte de lo antes descrito, estos argumentos, dice, tenían solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Eran un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuimos llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, la vocación de servir. Un Señor, no señores, una fe bien enfocada a Jesucristo, un bautismo. Aquí es importante porque hay muchas congregaciones o muchos grupos que se dicen iglesia que difieren con respecto al bautismo. Y la Biblia es clara en este distintivo. Debe de tener el bautismo el candidato idóneo por la persona idónea y de la forma idónea. Es decir, el candidato idóneo, una persona que ha reconocido a Jesús como su Salvador. Bautizado por la persona idónea, es decir, un pastor. Y de la forma idónea, es decir, por inmersión y de manera trinitaria, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Como podemos ver, aquí están los distintivos. Existen estos distintivos que se pueden aplicar a cualquier otra institución que se diga bíblica. Sin embargo, si alguna iglesia difiere al menos en un punto de los distintivos aquí señalados, habría que dudar si realmente es una iglesia bíblica. Cristo, como cabeza, según nos lo dijo Efesios 4:15,
quiere lo mejor para su iglesia, su cuerpo. Por eso tiene el derecho de decir qué hacer, incluso de reprender a su iglesia, si es necesario. ¿Por qué? Porque le pertenece. Dice Hechos 20:28, porque Él la compró, es decir, Jesucristo la compró con su sangre. Y entramos entonces ahora al texto de la primera iglesia. Vamos a ir analizando cada iglesia. Por ejemplo, Éfeso, que es la primera iglesia de la época apostólica, la del año 33 al año 100, que significa Éfeso, deseo o ardiente. Era un lugar, aunque no era la capital de este lugar de Éfeso, era una provincia y era una ciudad importante en el Asia Menor, pues ahí residía el gobernador romano. Y era famosa por su teatro que albergaba a unos 25,000 espectadores. Imagínense, 25,000 espectadores en aquel entonces o en aquel tiempo era algo colosal, ¿sí? Era una ciudad con un autogobierno y una ciudad donde los eventos o sus eventos deportivos rivalizaban con los Juegos Olímpicos que se llevaban en aquella época. Por ser un puerto de gran afluencia, tenía conexiones y carreteras importantes. Éfeso era famosa también por su templo a Diana o Artemisa, según lo narra Hechos 19 del 27 al 35. Este templo servía a la vez como banco, que por cierto de los más influyentes de aquella zona. Algo insólito en este lugar es que el templo banco era templo y banco a la vez, era un santuario para los delincuentes. Cada primavera se celebraba una fiesta en honor de la diosa mencionada, es decir, de Diana o Artemisa, y fiesta que duraba un mes, en la que se incluían eventos deportivos y culturales. Ahora, alrededor de este templo había una cacofonía de sacerdotes, que es decir, cacofonía, un montón de ruidos y expresiones ininteligibles, ¿sí?, que emitían esos supuestos sacerdotes. También en este lugar era conocido por las prostitutas del templo, por los banqueros, por los delincuentes, por músicos, por bailarines y frenéticos adoradores. Y aún en medio de esta inmoralidad y de esta idolatría había un grupo pequeño, fiel, creyente a Jesucristo. Como hace un momento dije, Éfeso significa deseo ardiente y corresponde a la época apostólica. Aquí vamos a analizar cada uno de las 7 partes de cada iglesia. Primeramente, el destinatario. Dice el texto de Apocalipsis 2:1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bien, vamos a analizar el versículo. Escribe al ángel encargado, es decir, escribe al que lleva el mensaje a esta iglesia. El predicador, el pastor, es el encargado de llevar el mensaje y de alimentar a la iglesia. A él, Dios le va a exigir esa responsabilidad. El remitente. ¿Quién es el remitente? Jesucristo se presenta como el que tiene las 7 estrellas. Recordemos el capítulo 1, dice que estas 7 estrellas están en su mano. O sea, es decir, bajo la protección
de Jesucristo mismo. Y 7 estrellas, si usted lo recuerda al final o casi al final del capítulo 1, dice que estas 7 estrellas son los mensajeros encargados de llevar la palabra de Dios a este lugar. Después dice, el que anda en medio de los 7 candeleros. El que anda vigilando el proceso de la iglesia se refiere. ¿Quién es el que está en medio? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo en todos estos 7 tiempos de la iglesia. Pero aquí viene la aprobación. Voy a leer el texto 2 en adelante. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Ya desde aquel entonces había falsos apóstoles, como hoy lo estamos viviendo, pero no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. No has desmayado. ¿Se da cuenta usted cómo era una iglesia que trabajaba? ¿Sí? Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Dios en su omnisciencia sabe todo lo de su iglesia y del celo, en este caso de esta iglesia, por la obra, del cuidado doctrinal y su resistencia en medio de la prueba. Pero aquí viene lo interesante, aquí viene la denuncia. Es decir, has trabajado, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero arriba dice que no puedes soportar a los malos, es decir, estás en contra del pecado y has probado, has desenmascarado a estos fraudulentos apóstoles, pero has dejado tu primer amor. Tal vez la monotonía, los métodos y los planes importaron más a la iglesia de Éfeso que hacerlo en el amor de Cristo. Esta iglesia empezó con mucho amor. Recordemos que es una iglesia que parte desde los apóstoles, desde el apóstol Pablo y del apóstol Juan. Empezó con mucho amor, pero se fue enfriando lentamente y sin sentirlo, y al final de cuentas esto es un desamor, y el desamor es traición, el desamor es abandono. Por eso el Señor Jesucristo le hace esta exhortación a la iglesia, le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Qué fuerte es esta exhortación. Le dice, recuerda, es decir, reconoce tu falta, recuerda en el trayecto de tu caminar cristiano como iglesia, recuerda por dónde o en qué lugar te desviaste o con qué te desviaste, pero aún así, ya que reconociste y recordaste por dónde te saliste, ahora viene el llamado al arrepentimiento. Inicia a tus primeras obras, regresa al camino, como dice en Jeremías 6, regresa a la senda antigua. Y aquí viene la advertencia: si no lo haces, vendré a ti y quitaré tu candelero. Es decir, iglesia, si no alumbras, te desaparezco. Dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Según los versículos, el capítulo 2, 5 y 6 de este texto que estamos leyendo, es una tremenda advertencia. Algunos historiadores y teólogos
dicen que esta iglesia actualmente existe en ruinas. Aquí me pregunta, que más bien es una afirmación, ¿fue quitado el candelero de esta iglesia? Me atrevo a decir que sí. Como dice primer libro de Samuel 4:21, y Shabbat, ha sido traspasada la gloria, ha sido quitada la gloria de este lugar. Pero hay un reconocimiento que hace el Señor Jesucristo a esta iglesia a pesar de todo esto. Y quiero que usted lo tome como un acto de misericordia de nuestro Dios. Le dice a la iglesia de Éfeso, pero aborreces a los nicolaitas. Con respecto a esta expresión de los nicolaitas, traigo a colación una frase de un escritor, no recuerdo su nombre, que decía, amor sin verdad es hipocresía, o verdad sin amor es crueldad. ¿Qué le faltó a esta iglesia? Como vemos en el contexto dice, has dejado tu primer amor. Es decir, estás defendiendo la doctrina, estás incluso aborreciendo a los nicolaitas. Es una verdad. Aborreces a los que se dicen ser apóstoles y los descubres a esos falsos apóstoles. Es otra verdad, pero te faltó el amor. Entonces es una verdad sin amor, y verdad sin amor se vuelve crueldad. Pero dentro de ese grupo hay siempre un remanente en el cual el Señor Jesucristo les hace una promesa. A los que están en este periodo o los que pasan por este periodo, ya sea de aquel entonces o ahora, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Dice el texto, del árbol de la vida. Génesis 2.9 aparece en Génesis 3.22 y nuevamente este árbol aparece en Génesis 22 del 1 al 14. Aquí dice que estará esta persona en medio del paraíso. Dice el texto, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona estará en la habitación de Dios, donde en ese lugar habitará el vencedor. Y cierro esta parte de esta primera iglesia. Algunos escritores, repito, dicen que el fin de esta iglesia se cumplió al desaparecer de la historia. Esta iglesia seguramente indica que fue quitado su candelero. Al desaparecer dejó de brillar. El mensaje a Éfeso sigue vigente y aún es aplicable a cualquier iglesia actual. Existen iglesias con mucha actividad, pero que no alumbran. Cristianos que dicen amar a Dios, pero que odian a su prójimo. Personas cristianas que dicen entregarse a Dios, pero que ignoran la obra de Jesucristo. Esta iglesia era ardiente, era fervorosa, eso se refiere, en su trabajo, en su celo doctrinal, ferviente, tal vez me atrevo a pensar que hasta misionera. Pero abandonó su primer amor. Es decir, muchos propósitos, pero sin Cristo como el centro de su obra. Existen iglesias y personas igualmente que inician con ese deseo ardiente, lo que en el argot cristiano dicen, el primer amor, que quieren que todo el mundo lo sepa, que Cristo es su Salvador, ese deseo ardiente por la obra de Jesucristo, pero después se llenan de tantas cosas, de tantas obras, de tantos métodos, de tantas rutinas, que pierden la mirada en Jesucristo. Iglesias que dicen predicar a Cristo, pero solo proclaman sus opiniones. Predican el bienestar personal y emocional y proclaman
Una predicación sobre todo antropocéntrica y finalmente terminan apagándose. ¿Qué hacer como iglesia? Como lo dice el texto que acabamos de leer, recuerda tu pecado. Es decir, acuérdate qué es lo que hacías antes de caer en esa rutina y regresa a tu primer amor. Es decir, regresa a tus primeras obras, como dice el texto, pero regresa arrepentido, porque aún hay tiempo. Iglesias que inician con deseo ardiente y terminan apagándose. Bien, llegamos hasta aquí en esta parte de la primera iglesia de Éfeso. Una vez más les suplico, apóyenos por favor compartiendo este material, suscribiéndose a este canal o dando un like ahí, en la campanita, y tú sabes, para que te lleguen más notificaciones con respecto a este material. Conociendo tu Biblia. Que Dios le bendiga.